¿Por qué los cristianos enfatizan tanto la cruz? ¿No es verdad que fue la muerte más horrible y vergonzosa que cualquier persona podría experimentar? Por cierto, era tan horrible y vergonzosa que era ilegal crucificar a un ciudadano romano. Aún así, muchos dicen, ustedes los cristianos tienen este símbolo, la cruz. ¿Cómo encaja eso con lo que son? No entienden, pero nosotros sí lo entendemos, y también podríamos preguntar, por ejemplo, al apóstol Pablo sobre lo más valioso de ella. Escuche lo que dijo. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Por qué diría que de lo único que se gloriaría sería en la cruz del Señor Jesucristo? Asimismo, dijo de su predicación, que de lo único que quería cuidarse era de esto. Escuchemos. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Decía, pongo mucha atención a lo que predico, de tal manera que el mensaje de la cruz no sea vano ni hueco. Así que si preguntamos, ¿por qué la gente usa cruces? Y si yo le preguntara, por ejemplo, ¿por qué usa usted la cruz? O si alguien se le acercara y le dice, me gusta esa cruz, ¿por qué la usa? ¿Hace un juego con mi ropa? ¿O alguien me la regaló? ¿O me gusta? ¿O es muy valiosa? Hay muchas razones por las que la gente usa una cruz. Pero la gran pregunta es esta, ¿cuál es el mensaje? ¿A qué se refiere? Al usar una cruz, o por ejemplo al poner una cruz en nuestra casa, o en la torre de una iglesia, o en un brazalete, o donde sea, ¿qué mensaje enviamos? ¿Qué intentamos decir? La mayoría no sabe cuál es. Creo que pocos creyentes pueden hablarnos del mensaje de la cruz y alguien dirá, Cristo murió por mí. Es una parte. Cristo me ama. Es otra parte. Pero hay dos aspectos en los que casi nadie piensa. ¿Por qué enfatizamos la cruz? Así que en este mensaje quiero darle respuesta a esa pregunta. Y le daré 4 frases que quisiera que recuerde. Pues si las entiende y las guarda en su corazón, en su mente y en su espíritu, entenderá qué significa la cruz. Le invito a buscar 1 Corintios capítulo 1. Pablo menciona todo este asunto y una de las cosas que discute es el hecho de que todo el concepto de la cruz es locura. Mire usted, dice que para algunos es tropezadero y para otros locura. ¿Cómo podríamos explicar que hablamos del Dios de amor y al mismo tiempo ese Dios enviar a su Hijo al mundo para ser crucificado, morir en una cruz, por quienes no lo amaban, ni le apreciaban, ni le querían, se rebelaron contra él y procuraban su muerte? No tiene sentido. Y mire usted, contestaremos esas preguntas. 1 Corintios 1, versículo 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz, el mensaje de la cruz, es locura a los que se pierden, o sea, a los inconversos, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Ahora, ¿de qué nos habla la cruz? Mire, nos habla acerca de todo aquello que necesitamos saber en cuanto a la vida cristiana. Y uno de los aspectos de la cruz en que muchos nunca piensan es con el que quisiera iniciar, que es simplemente, ¿cuál es el mensaje de la cruz? Su mensaje es una expresión muy clara, es el mensaje de la justicia de Dios.
La justicia de Dios. Y usted dirá, ¿qué es eso? La justicia de Dios y la rectitud de Dios son semejantes. Resulta que en griego y en hebreo es la misma palabra. Pero el problema es este: la justicia de Dios quiere decir que Dios, que es recto, siempre hace lo que es recto y que es la norma para lo que es recto. O sea, Él es verdad y siempre lo es. Es fiel, siempre es fiel. O sea, es fidedigno, no a veces, siempre. En Él no hay cambio. Es la esencia máxima de santidad y de rectitud. Por lo tanto, al venir a la cruz, recordemos que apunta en 4 direcciones: arriba, 2 afuera y abajo. Quisiera que notemos que la primera simplemente es esta, que nos habla de un mensaje de la justicia de Dios. Pues, si no fuera cierto, lo que sucedió en la cruz no habría sucedido. Por ejemplo, ¿qué lo motivó? No lo dice la Biblia y Dios nos lo advierte. Dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué hacemos al respecto? Dice: la paga del pecado es muerte. ¿Qué hacemos al respecto? Por ejemplo, dice que ninguno busca a Dios, y en estos días casi nadie. Y añade: todos nos descarriamos. Así que en realidad todos estamos bajo el juicio de Dios por nuestros pecados, hasta que algo suceda. Nadie puede negar que hemos pecado contra Dios. Todos lo hemos hecho muchas veces. ¿Y qué hacemos al respecto? Alguno dirá: yo le pido perdón y sigo adelante. ¿Le perdona basándose en qué? Y mire, ese es uno de los lados flacos del mundo. Preste atención. Se reduce a que Dios odia el pecado. Llamémoslo como sea, sin darle importancia, negándolo o justificándolo, pero en efecto Dios odia el pecado. La justicia de Dios lo declara. Dios lo odia. Sé que eso no nos gusta. Él lo odia y le diré por qué. Por lo que hacen a quienes le aman, y Él ama a cada una de sus criaturas. Lo odia porque las devasta y las destruye. ¿Y qué sucedió? Dios, a fin de seguir siendo justo y poder declararnos pecadores libres de toda culpa y aceptables a sus ojos, envió a su Hijo Jesús. Lo envió a la cruz en forma horrible y vergonzosa de morir. Le envió a la cruz, puso sobre él todo el pecado del mundo entero, y después lo juzgó. La verdad es cuando alguien dice: ¿quién mató a Cristo? Algunos dicen los fariseos y saduceos. No. Los romanos no. Fueron instrumentos usados por Dios. Dios Padre fue quien envió a su Hijo a la cruz y mató a su Hijo Jesús en la cruz. Alguien dice: ¿dónde está el amor de todo eso? A eso voy. Mató a su Hijo unigénito Jesús como sacrificio por sus pecados y los míos, y eso ha hecho posible que ahora Dios nos perdone de nuestros pecados, nos declare no culpables, sino perdonados de todo nuestro pecado, y siga siendo el Dios justo. ¿Por qué? Porque puso un sustituto en su lugar y el mío, y de eso se trata la justicia de Dios en la cruz. Se trata de Él, que juzgó el pecado y al mismo tiempo hizo posible que toda persona pudiera llegar a ser aceptable a los ojos de Dios. No hay otra manera de ser hecho aceptable a los ojos de Dios, excepto mediante la única estipulación de Dios, su sustituto, su Hijo. Podemos gritarlo al mundo: es el único sustituto. Pero escuche bien, pregunte a quienes lo niegan: ¿basándose en qué le aceptará a Dios? ¿Son buenas obras? ¿Cuántas buenas obras ha hecho? ¿Cómo sabe que será aceptada? ¿Cómo sabe que agradan a Dios? ¿Qué los motivó? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuántas tiene que hacer? Dios dice que odia el pecado. ¿Y qué de sus buenas obras? Permítame hablarle de mis buenas obras, pero Dios dice que odia el pecado. La Biblia dice: el alma que pecare, esa morirá. No el alma que pecare, quizás en breve mejorará. No, solo hay una forma, y por eso es que insisto en la verdad, en el centro del Evangelio, el centro de la palabra de Dios. Es absolutamente esencial que lo crea o se perderá.
Solo hay un sustituto aceptable, que es Cristo. Esa es la primera palabra que quiero que recuerde. Justicia. Repítela conmigo. La primera de todas es justicia. La cruz habla de la justicia de Dios. Digámoslo juntos. La cruz habla de la justicia de Dios. O sea, es lo que dijo que sería. Es recto y santo. Y nuestro pecado debe corregirse y Él decidió corregirlo. La segunda palabra es sabiduría. Es una expresión de la sabiduría de Dios. Por ejemplo, dice, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Creen que es locura? ¿Quiere decirme que un hombre que murió hace 2000 años tiene que ver algo conmigo? Sí. Mire, amigo, no se trata de un hombre, sino que Dios encarne. Fue quien murió. ¿Y por qué es tan sabia? Porque decimos que en la cruz vemos la sabiduría de Dios. Bueno, notemos lo que acabamos de decir. El camino del hombre es algo que el hombre hace. Dios no nos permite recibir crédito por lo que Él haga en nosotros. Por ejemplo, supongamos que es cierto que iremos al cielo por buenas obras. Haríamos lo siguiente. Estaríamos ahí, fuera como fuera. ¿Y qué haríamos? Gloria a Dios, ya llegué, aleluya. Di mucho dinero, prediqué muchos sermones, hablé con mucha gente, hice muchas cosas buenas, trabajé por la sociedad y participé en trabajo social e hice todas esas cosas. ¿Y de qué se hablaría en el cielo? Solo de nosotros. La vida abarca más, eso es parte del problema. Así piensa la mayoría, que son el centro. Y en su sabiduría, Dios propuso un plan inaudito. Escuche, para salvarnos y darnos el don de vida eterna que no ha habido nada que lo iguale en ninguna parte. Y si así fuera, otra religión lo habría ideado en algún lugar. No hay nada como el plan redentor de Dios que hable de nuestra aceptación por Él, por medio de su Hijo, por la vía de la cruz. No, en la historia no hay nada parecido. Y notemos lo que Dios tuvo presente. Pues Él sabía que el hombre jamás podría cambiar en su condición desahuciada. En su inefable sabiduría que hizo, decidió aprovechar la oportunidad de hacer ¿qué? Venir a la tierra en carne humana, vivir entre los hombres para revelar su naturaleza, ir a la cruz, entregar su vida y pagar toda esa deuda en un evento, en un momento del tiempo. ¿Y eso qué logró? Que usted y yo, para ser perdonados de nuestros pecados y al morir ir al cielo, aceptáramos su muerte en la cruz como su clara voluntad, que aceptáramos su muerte como pago de nuestro pecado. Y recuerde una cosa, si Él no pagó por nuestro pecado, ¿quién pagará? Nadie puede, todos deben pagar por su pecado. ¿Y qué sucede? Aquí hay la sabiduría de Dios. Lo hizo de tal manera que asumió toda la responsabilidad por su pecado y el mío. Totalmente. Y no solo eso, lo hizo de manera que ni usted ni yo nos preocupáramos más, ni lo dudáramos, por ejemplo. La persona que quiere ganarse la salvación no sabe si ya es salva o no. Vemos la sabiduría de Dios. Él ha arreglado su plan redentor de manera que no solo haga frente a todo pecado, sino que el resto de la vida podamos estar completamente seguros que al morir iremos al cielo. En efecto, sabemos que lo estamos. Ahora quiero preguntarle, ¿qué otro plan o promesa tiene eso? Ninguno, ni nadie podrá mejorarlo, pero a Él le costó a su Hijo Jesucristo. La justicia de Dios, su sabiduría, esos dos se acoplan, son dos partes de la cruz. Luego está el amor de Dios. Es lo que yo esperaba escuchar. No puede tenerlo sin antes confrontar la justicia. Él solo se encarga del pecado. Escuche, Dios nos ama a todos, pero mire, su amor por nosotros no hace posible que Dios pase por alto el pecado. Si así fuera, no desearíamos adorarlo. Si Dios no cumple su palabra, no desearemos adorarlo. Si no es quien dice ser, no desearemos depositar nuestra fe en Él. Si es una cosa hoy y otra mañana,
Y si podemos tolerar el pecado aquí y pagarlo por allá, no sabremos dónde estamos. Por respecto a Jehová nuestro Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, podemos saber exactamente dónde estamos. Sabemos lo que Él espera, lo que nos brinda, lo que promete, y en eso confiamos. No hay otra manera. Ni otro Dios, ni otro profeta, ni otro esto o aquello o lo que sea. Lo sencillo, claro, directo y absolutamente cierto. Y al mundo no le gusta. Mire, jamás le ha gustado esto. ¿Qué fue lo que dijo? Para los judíos es torpezadero. Dicen que no. Para los gentiles, los griegos y todos nosotros, eso es locura. ¿Qué es locura que hace 2000 años que un hombre murió y ahora me dice que es algo que cambiará mi vida? ¿Qué es locura creer que Dios no pasa por alto ningún pecado o creer que no todos iremos al cielo? Muchos dicen, de una manera u otra, todos iremos allá. ¿A dónde? Y mire, ¿qué es de una manera? Defínalo. No puede. No quiero ponerme difícil, amigo, se lo digo de todo corazón, porque quiero que sepa la verdad, que es esta, es la verdad del Evangelio. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, punto. No puede. ¿Qué es nacer de nuevo? Nacer de nuevo consiste en venir a Jesucristo, reconocer nuestro pecado, pedirle que nos lo perdone y recibir su amor expresado en perdón, liberación de culpa, y hacer que ser capaz de vivir y andar en su espíritu por el poder del Espíritu Santo. ¿Quiere decir que no volveremos a pecar? Mire, no. Quiere decir que ahora que soy creyente, que soy hijo de Dios, mi deuda de pecado ya fue pagada en la cruz hace 2000 años. ¿Y ahora qué debo hacer? ¿Esforzarme para ser perdonado? No. Pedirle que me perdone. ¿Basado en qué? Debo hacerlo con sinceridad. Pedirle que me perdone basado en que Él ya pagó mi deuda de pecado. Alguien dice, entonces puedo salir y vivir como el diablo. Inténtelo. Y sucederá lo siguiente. El amor de Dios le será expresado con castigo y una paliza. Por la sencilla razón de que le ama tanto que no le permite andar en pecado y desobediencia. Citamos el pasaje porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿No dice él, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás? Jamás. Y usted dice, ¿cómo puedo estar seguro? Porque él dijo jamás. ¿Qué quiere decir jamás? Nunca. Dice, yo y el Padre uno somos. Y añade, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Mire, nosotros los cristianos contamos con una base para nuestra creencia inquebrantable e inalterable. ¿Cuál es esa base? La crucifixión de Jesucristo, su aceptación ante Dios, que es absolutamente incuestionable porque la resurrección de Jesucristo confirmó para siempre quién es ese hombre y dijo la verdad. Sin resurrección quedará a disposición de quien la quiera, de esa religión, de aquella o de otra más. Gracias a Dios que no es así. ¿Cómo es? Por la fe en Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios. Permítame decirle algo. Quizás algunos yacen en un hospital o quizás estén en un centro de retiro o un hogar de ancianos, donde sea. Ven hacia atrás en su vida y dicen, si es cierto lo que oigo, yo no voy al cielo. Quiero decirle cómo llegar allá. Y puede llegar. No tiene que esforzarse, ni merecerlo. No se trata de eso. ¿Cree usted que yo merezco ir al cielo? No. Y me dirá, ¿qué de los sermones que ha predicado? Regresemos a la justicia de Dios. Yo vine a este mundo propenso a alejarme de Dios tal como usted, a pecar contra Dios tal como usted. Y usted dirá, ¿cuántos pecados se necesitan? Uno me convierte en pecador. Y usted comenta, no puede ser. No debemos siquiera discutir el punto, pues todos hemos pecado muchas veces, son innumerables e incontables. Así que no es el problema. El problema es simplemente que el hombre de 90 años se salva así como el niño de 10. Por la gracia, el sublime amor del Dios Todopoderoso. Escuche, porque en su justicia Dios envió a su Hijo
pagó el precio en la cruz e hizo posible que quienes estemos dispuestos a pedir perdón sean salvos sin reserva alguna. Ahí está la sabiduría de Dios, ahí está su amor. Y también hay otra parte que Pablo menciona aquí y es el poder de Dios. Así que, ¿de qué habla la cruz? De su justicia. ¿Y también de qué? De su sabiduría. ¿Y de qué más? De su amor. Y todavía más de su poder. Pues aquí está el enorme poder de Dios. Sin importar quién sea usted, cuánto haya pecado, qué haya hecho, qué edad tenga, nada de eso le afecta. Es el sublime amor de Dios. Y Pablo lo indica aquí, diciendo, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. No se haga vana. Y añade, porque la palabra, el mensaje de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan esto es a nosotros, es poder de Dios. Se necesita, escuche bien, se necesita la misma dosis de poder para salvar a un niño de 10 años que a un hombre de 90. Todo queda cubierto por la sangre de Cristo en la cruz, y nuestro perdón basado en lo que Él hizo, no en lo que hagamos. El enorme poder de Dios. Y si alguien dice, yo no sé cómo Dios podría salvarme, simplemente he vivido una vida horrible. ¿Cómo podría salvarme? No es por lo que hagamos usted y yo, ni lo que prometamos, no por lo que hagamos uno de esos días, sino por lo que Él ha hecho. Quisiera que notáramos esto. La cruz es símbolo de la obra de Cristo consumada hace 2000 años. Es la aceptación por su Padre de su muerte en pago total por el pecado. Y la resurrección fue como Dios anunció al mundo, acéptalo. Y para que usted y yo sepamos que al venir a Él y pedir que perdone nuestros pecados, somos perdonados por su gracia, su amor y misericordia, perdonados para siempre. Mire esto, vamos a corte, nos declaran libres, salimos libres, no puedes regresar y decir, oh, pero has sido culpable. Si somos salvos por la gracia de Dios, somos salvos. Estamos seguros eternamente en su amor, pues su justicia lo hizo posible. Su sabiduría muestra el plan, su amor es su motivación, y ahora tiene poder para salvarnos. No solo para salvarnos, para cuidarnos y para darnos seguridad absoluta de que tenemos la relación correcta con Él. Yo recibo todo tipo de cartas de todo lugar en el mundo que han hecho toda clase de cosas. Es interesante cuando un preso en algún lugar dice, estoy en la cárcel por el resto de mi vida, lo merezco, pero jamás en la vida he sido tan libre. Jesucristo es mi salvador personal y puedo pasearme por toda la cárcel y hablar de Jesucristo. Soy un hombre libre. Solo por Cristo puede alguien decir eso. Y pienso en distintas maneras en que Dios salva a muchos. Es sorprendente a veces una frase, a veces por un mensaje, otras por un evento en su vida. Su enorme poder, mire, Él es omnipotente, que quiere decir que tiene todo poder. Así que si alguien dice, tú usas una cruz, en otras palabras, ¿cuál es el mensaje de la cruz? Quisiera entonces que ustedes me la digan, ¿sí? El mensaje de la cruz, escuche. Número 1, la justicia de Dios, la sabiduría de Dios, el amor de Dios, el poder de Dios, todos expresados en un evento que hace posible que seamos perdonados de nuestros pecados, tengamos vida eterna y el Espíritu de Dios vive en nosotros, nuestros nombres escritos en el libro de la vida del Cordero, con absoluta certeza incuestionable, que cuando nos llame a su hogar, estemos ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. Por eso, tomamos tiempo para explicarlo una y otra vez en caso de que lo olvide. O si lo ha oído y no lo entiende. Y es mucho más sencillo que esto. Solo hay un camino, escuche. Sus amigos le dirán, esto es lo más intransigente que he oído. Pero recuerde que, no importa lo que piensan sus amigos, usted no puede morir por ellos, ni ellos por usted. Dentro de poco comparecerá ante el Señor y estará gozoso y agradecido por toda la eternidad de que un día
contempló la cruz y dijo: ahí fue satisfecha la justicia de Dios. La sabiduría de Dios dio este plan maravilloso. Lo motivó el amor de Dios, y el poder de Dios descendió a mi vida y me salvó por siempre y siempre jamás. Amén.